Muy buenas tardes, les saluda Silvia Delgado González. Les damos la más cordial bienvenida este 12 de diciembre del 2018 a Extramuros, Economía y Nación, el programa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Les invitamos a que queden con nosotros. Por ahí inviten a todos sus amigos y no olviden mandar sus mensajes y comentarios por Facebook Radio Impo. Agradecemos a nuestro equipo de producción. Muchas gracias, muchachos. Sin ustedes esto no sería posible. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Es el maestro César Iglesias. Él es docente de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan. Estudió Economía en la Escuela Superior de Economía y estudió un posgrado en Filosofía Política en la UNAM. Ha escrito artículos sobre el movimiento estudiantil del IPN en el periódico La Jornada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él nos va a hablar de un tema muy interesante en este momento que estamos viviendo. Se llama Los desafíos de la cuarta transformación en la era de la crisis epocal del capitalismo. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, en este momento estamos estrenando presidente. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto transformar la vida pública de México, pero es evidente que la actual crisis epocal, por lo que atraviesa el mundo capitalista, impacta de forma directa tanto las relaciones locales como las globales, ¿no? Así es, Silvia. Entonces, bueno, es algo polémico, delicado, estamos como todos como preocupados, como que no sabemos qué está pasando en este momento. Antes de entrar al tema de lleno, me gustaría invitarte a que veamos una de nuestras queridas alumnas, Marilyn, muchas gracias por apoyarnos, nos hizo favor de hacer algunas entrevistas a la comunidad IMPO para ver qué opinan acerca de o qué expectativas tienen con el cambio de gobierno. Si te parece, lo vemos y después entramos de lleno en materia contigo para que nos puedas retroalimentar con todo esto. Por supuesto. ¿De acuerdo? Vamos por favor a las entrevistas. Muchas gracias. Soy Marilyn Beer y hoy vamos a entrevistar a nuestra querida comunidad IMPO acerca de qué piensan sobre el nuevo gobierno. Ahora que el país se ha transitado a una forma de gobierno distinta en lo político, social y económico a lo que se había manejado por décadas en el siglo pasado y parte de este. ¿Qué expectativa tienes de este nuevo gobierno? Bueno, claramente no tengo hoy en día una expectativa, ya que las formas de gobierno pasadas pues no han sido muy buenas, no han resultado como nosotros hemos querido, así que yo creo que tendríamos que esperar un poco más de tiempo para ver cómo van funcionando las cosas y si realmente va a haber un cambio, ya que pues muchas personas nos han prometido muchas cosas y realmente no pasan. Yo creo que esa sería mi opinión acerca del gobierno y lo que espero es que si se cumplan las promesas que se han llevado a cabo y que se están diciendo día con día y bueno, para mejorar nuestro país. Bueno, lo primero que hay que ver es qué va sucediendo, qué tanto son reales los cambios que se plantearon. Creo que algo muy esperanzador es la disolución de los granaderos en el Distrito Federal. Otras cosas importantes, el hecho de que se haya escuchado a gran parte de la población en torno a la cuestión del aeropuerto, toda vez que es un proyecto que fue dañino para el medio ambiente y para las poblaciones, pero sin duda habrá que ver qué cosas cambian. Espero que se vaya a ver un cambio que favorezca al pueblo, ya que se está demostrando que él no ocupa los lujos de otros presidentes que malgastaban nuestro dinero del pueblo para su propio beneficio. Y sí espero que en verdad cambie todo esto, porque pues, nos perjudica literalmente a todo el pueblo, porque ya que hay mucha pobreza, pues espero que se ayude en ese sentido. Expectativas es pues el crecimiento económico, el crecimiento pues de desarrollo del capital humano. Me parece que tenemos una perspectiva de crecimiento y de desarrollo que puede exponenciar a este país. Lo que sería principalmente aquí, como en esto que es IMPO, hacia la educación, que este nuevo gobierno que está entrando, pues que en realidad sea no como los anteriores que teníamos, ¿no? Cosa que hubiera algo nuevo. Precisamente nuevo en todo, porque es la primera vez que gobierna un presidente de izquierda. Me parece que desde esa perspectiva
la condición estructural del país va a cambiar. Entonces, pues bueno, es prometedor. Pero bueno, está comenzando. Yo esperaría que hubiera más, pues más ventajas para los trabajadores, más, pues más espacios estudiantiles, más escuelas, más espacios para el trabajo y para la investigación, que a final de cuentas se gobierne utilizando los conocimientos que se generan en las escuelas, en las universidades, y que no sea básicamente decisiones tomadas de forma apresurada u ocurrencias. Bueno, creo que nos causa mucha esperanza a nosotros como mexicanos. Creo que es un paso importante para terminar con la corrupción que aqueja a nuestro país. Me gustan las propuestas que tiene el nuevo gobierno, como ayudar a los jóvenes que se encuentran en situación de drogas y violencia, apoyándolos para que continúen con el estudio. Creo que es muy importante atacar estas causas que generan pues la violencia en nuestro país. El problema quizás es que en algunas partes de los gobiernos de Morena, del partido que ganó, pues básicamente están personas que ya estaban gobernando con otros partidos, o personas que a lo mejor no tengan la experiencia o la profundidad política, pero a final de cuentas, si este gobierno llegó al poder fue gracias a la participación de la sociedad, y como sociedad tendremos que estar vigilantes y tendremos que proponer, y mientras haya espacio para proponer y para participar, creo que eso va a ser mejor que todos los otros gobiernos donde el autoritarismo pues era la base de todo. Hola, bueno, mi opinión acerca del nuevo gobierno es de que yo sí tengo depositada la confianza en nuestro nuevo presidente, ya que ha hecho muchas propuestas muy buenas que a mi parecer están muy bien, que serían, por ejemplo, que le va a quitar las pensiones a los expresidentes, que todo el Congreso tendrá el salario mínimo como cualquiera de nosotros. Entonces yo sinceramente confío en que esta vez vamos a poder tener un cambio que realmente impacte en toda la sociedad para que podamos tener una mejor convivencia entre todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, ya estamos aquí de regreso, muy interesante, si podrás observar, ahora sí tú como todo un experto, bueno, así como preguntamos a la comunidad INPO qué expectativas hay, ¿tú qué nos podrías decir ahorita de esto? Silvia, pues creo que es muy importante el momento en que nos encontramos hoy en día. Se ha abierto un proceso, una ventana de oportunidad para la sociedad mexicana. Lo que está sucediendo hoy en día es que la política ya no está en la Cámara de Diputados, la política ya no está en la Suprema Corte de Justicia, ya no son los expertos los que están hablando hoy en día de política. Claro. ¿No? La política ahora se ha, digamos, llevado a la vida cotidiana. Hoy todo está puesto en discusión. Hay una sociedad muy participativa, hay una sociedad que se está politizando, se está concientizando, que quiere incidir en eso. Y justo este proceso que está avanzando en este nuevo gobierno se ha visto en los niveles de participación, por ejemplo, de las consultas ciudadanas que el presidente López Obrador ha lanzado y que ha tenido una respuesta favorable. Estos ejercicios que son germinales, son ejercicios democráticos germinales, son los que se están abriendo camino. Lo que decía uno de los chicos que hablaba acerca de cómo la forma autoritaria con la que se gobernaba este país, pues no permitía la expresión, la libre expresión de las ideas, ¿no? Tenemos una tradición de represión, por ejemplo, desde 1968 en este país, que bloqueaba pues cualquier canal de comunicación para la discusión democrática y política. Y hoy en día, después de varias luchas, después de haber vivido fraudes electorales en 1988, en el 2006, con un descarado manejo de dinero en el 2012, hoy en día la sociedad mexicana ha avanzado y ha propuesto una nueva forma de gobierno, y eso es muy importante. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta López Obrador? Bueno, López Obrador agarra un país en verdad que tiene condiciones especiales. Tenemos niveles de pobreza, dice Julio Volpini, que
la pobreza se ubica en 80 millones de mexicanos y la pobreza extrema está en 60 millones de mexicanos. Tenemos un proceso en donde el campo ha sido desindustrializado, sí, claro, en donde se fue abandonado y finalmente, lamentablemente hoy en día somos uno de los principales importadores de maíz, cuando nosotros somos la cuna del maíz. Hay varios incentivos, la reforma energética, que al final de cuentas pues no demostró tener nunca, ¿no?, a pesar de todos estos comerciales y toda esta andanada que se nos dijo en la televisión de que vendrían las inversiones a chorros, que tendríamos el precio de la gasolina más bajo, pues esto nunca sucedió. Y lo que hoy Andrés Manuel, digamos, se enfrenta no solo es a este proceso que ya es complicado, sino también a un mecanismo pues bastante delicado que es el narcotráfico, la inseguridad, ¿no? Son procesos de acumulación por desposesión, en donde el narcotráfico ha tenido diferentes formas para poder apuntalar, ¿no?, su ganancia, y eso ha generado una violencia en todo el país. Entonces, las condiciones con las que Andrés Manuel al interior de México se encuentra no son nada fáciles. Ahora, también habría que explicar que las condiciones globales tampoco son nada fáciles, ¿no? Venimos de una crisis financiera del 2008 que impactó a los mercados financieros, que generó un proceso bastante delicado en todo el mundo, que impactó en una crisis económica que se volvió finalmente pues una crisis del sistema neoliberal. Hoy en día estamos viendo la crisis del sistema neoliberal, y eso aunado, por eso el doctor Luis Arizmendi ha generado como esta visión de que vivimos una crisis epocal. Coincido con él plenamente, porque no solo es una crisis financiera, por un lado, la crisis económica, la crisis del neoliberalismo, también está la crisis alimentaria mundial, la mundialización de la pobreza, y obviamente no hay que olvidar que esto es lo que pone más grave el escenario, es la crisis ambiental mundializada, ¿no? Entonces, digamos que Andrés Manuel López Obrador asume el gobierno con retos globales, pero también retos locales que generan desafíos en diversas líneas, ¿no? Y ante eso, los elementos que han caracterizado pues estos primeros días de gobierno es una estructura que, digamos, nos encontramos ante un viejo mundo que no termina de morir y un nuevo mundo que no termina de nacer, ¿no? O sea, estamos en esta transición en la que vemos bastantes resistencias, pero que también vemos una sociedad cada vez más politizada, una sociedad que está exigiendo, y hay elementos muy claros dentro del proceso económico que van a ir avanzando, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que hoy en día ya es muy claro que la precariedad laboral llevó a salarios muy bajos, que se mantuvieron con la inflación, y eso ha generado pues un proceso inclusive de despauperización de la clase, de pauperización de la clase media, que pues ha ahogado en muchos de los sentidos pues el crecimiento de México, ¿no? O sea, el desarrollo económico de México. Y ante eso pues hay varios elementos interesantes con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado, intentando generar una nueva fuerza, en principio la austeridad republicana, que está reorganizando el gobierno y que se ha topado con pues elementos de choque, por ejemplo con el Poder Judicial, pero que además pues lo que vemos es que pues todas estas leyes que se crearon durante 30 años de neoliberalismo, hoy en día, cuando queremos buscar generar una nueva estructura, pues evidentemente hay que reformarlas. Para eso se necesita un legislativo que esté trabajando a marchas forzadas, y hay que entender pues que estamos en este proceso de arranque, que no son los días muy fuertes que hemos estado viviendo, pero hay que pensar que son 6 años, y que quizás no solo son 6 años, sino que estamos construyendo una base política, una base económica, para poder, digamos, desestructurar todo esto que generó un proceso bastante delicado para la sociedad mexicana. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir a unos breves comerciales y regresamos, retomamos el tema. Antes de irnos, si me lo permites, quisiera hacer un pequeño anuncio. Queremos comentarles que existen descuentos en el mes de diciembre, del 50% en inscripción a nivel bachillerato y licenciatura, y del 30% hasta el 15 de enero. Tenemos las licenciaturas que incluso me preguntabas,
en Derecho, Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogía, Administración y Finanzas e Informática Administrativa. Así es que por aquí los esperamos, aprovechen esos descuentos. Regresamos en un momento, esto es Extramuros. Gracias. Gracias por permanecer con nosotros, ya estamos de regreso por aquí. No olviden por ahí mandar sus mensajes, sus comentarios. No sé si por ahí tengamos alguno. Ok, Alberto Ángel Ruiz, saludos desde Chiapas. Hola Alberto. Marisela Cruz Mesa, saludos desde la Ciudad de México. Hola Marisela. Andrea Sánchez, buenas tardes. ¿Usted cómo acabaría con la violencia, la corrupción y el problema de economía? ¿Cuáles serían sus propuestas? Mira, esto es una pregunta pues bastante interesante y creo que hoy, justo en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una nueva reforma educativa en donde coloca a la educación como uno de los centros de todo este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha generado o lo que se generó fue como un proceso de rechazo. Si nosotros nos damos cuenta hoy en día, de cada 10 jóvenes en edad de cursar la universidad, solo 3 pueden cursar. 1.8 lo hace en universidades públicas, 1.2 en universidades privadas. Lo que estamos generando es que, digamos, este rechazo, otros 7 jóvenes, pues lo estamos enviando ¿a dónde? Pues estamos enviándolo a la carne de cañón, digamos, del narcotráfico, a que actúen como halcones, a que finalmente no existan oportunidades para ellos, ¿no? El desempleo, además, es bastante grande en este sentido, y los empleos o las oportunidades que hay son salarios muy bajos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hoy está diciendo una de las estrategias importantes que hay que apoyar y que hay que fortalecer es justo la creación de estas 100 nuevas universidades, pero además es el fortalecimiento de las instituciones que ya tenemos, la UNAM, el Politécnico, la UACM, la UAM, son universidades que deben de, digamos, ser pues una guía dentro de todo este proceso educativo que debe de fomentarse en todo el país, debe de abrirse a la discusión, esta nueva formación académica. Se está hablando de recuperar a las normales rurales, de fortalecerlas, de avanzar en el camino, de llevar educación a los lugares donde no la hay. Lo que hace falta en este país es darle oportunidades a los jóvenes, ¿no? Generar un proceso de educación y ante ello apoyos económicos, porque al final de cuentas esa es una de las situaciones fundamentales por las que los padres no llevan a sus hijos a las escuelas porque no les alcanza. Claro. Y entonces lo que está sucediendo es que la formación que se puede tener con becas para la juventud va a ser muy importante. Son programas que vamos a ir estableciendo. Evidentemente esto no va a resolver de la noche a la mañana el problema, pero lo que vamos a ir es mitigando, darle menos oportunidades al crimen organizado, darle menos oportunidades a la violencia a expresarse, si generamos una estrategia en concreto, ¿no? Me parece que la educación es un punto de discusión hoy en día. ¿Qué tipo de educación, qué tipo de país necesitamos? La educación que se genera en este país es muy importante y entonces ¿hacia dónde vamos, no? ¿Cuál es el México que estamos construyendo con este proceso educativo, no? Porque hay un México que pareciera que estábamos construyendo a través de el proceso de la meritocracia, ¿no? Que se generó durante mucho tiempo, pensar que si tú tenías más nivel educativo generabas mayores salarios, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, la discusión que se tiene con el presidente de la Corte, el presidente de la Corte nada más tiene licenciatura y llegó ahí a final de acuerdos políticos, y evidentemente ese proceso que el neoliberalismo vendió como aquella educación que nada más era para las élites, pues se viene abajo hoy en día. Y hoy lo que tenemos es justamente la necesidad de llevar la educación a los más desprotegidos. Ese sería uno de los buenos elementos que se están generando. Ese es uno de los grandes desafíos, cómo generar que la violencia no avance en ese proceso. Otra cosa además que la violencia se expresa es justo la falta de oportunidades. Lo que hay que generar, lo que hay que impulsar, lo que hay que llevar en las cámaras es el desarrollo del empleo. Es por eso tan ilógico lo que está sucediendo en algunos sectores empresariales que estaban acostumbrados a que el gobierno federal le daba recursos a través de no cobrarles impuestos, ¿no? O sea, hoy en día hay una parte de un proceso de empresarios que se enriquecía a costa de los impuestos de los mexicanos que no los pagaban. Lo que está diciendo el gobierno
no queremos empresarios, al contrario, lo que queremos es que estos empresarios puedan invertir en México, puedan generar empleos, pueda desarrollarse la industria, pero si uno se pregunta ¿cuál industria hay en México? Pues lo que sucedió es que desindustrializaron México, que generaron un proceso bastante complicado en donde se convirtió en un país maquilador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es recuperar nuestra industria nacional, establecer un proceso en donde podamos avanzar en ser más competitivos, desarrollarnos el mercado interno y a partir de ahí generar un impulso de crecimiento. Entonces, si tenemos una idea de lo que está sucediendo, debemos de entender que justo en las nuevas negociaciones del tratado, el TEMEC, estamos viendo que lo que está sucediendo en Estados Unidos es que están volviendo a atraer la inversión que habían dejado ir a otros lugares. Lo que sucedió es que la deslocalización, ¿no?, provocada por el neoliberalismo, en donde iba y buscaba, en donde se encontraba la fuerza de trabajo más barata, ¿no? Claro. Y a partir de ahí se volvían más competitivos, pues lo que generó es que naciones como la mexicana, pues llegaban unos y pegaban el grito en el cielo, porque decían, ¿cómo es posible que vamos a subir los salarios? Porque Donald Trump ahora está exigiendo que el salario mínimo sea igual en Estados Unidos y en México, ¿no? Si nuestra única ventaja competitiva son los salarios bajos. Esa idea económica es la que tiene que, digamos, empezar a discutirse, a enfrentársele, a decir que podemos tener otras formas de desarrollo económico que no tienen que ver nada más con los salarios bajos. Creo que hay que empezar a dignificar y profesionalizar, digamos, el trabajo, y por eso la educación va de la mano de esta creación. Si ustedes se darán cuenta, uno de los elementos también que se está colocando en el centro de la discusión es que habrá becas para los recién egresados para poder incorporarse a los trabajos. Evidentemente esto nada más está generando como un arranque, no quiere decir que esta sea la solución completa, lo que quiere decir es que estamos encontrando, o lo que se está enfrentando el gobierno es que son 30 años de políticas neoliberales que erosionaron el poder económico, que erosionaron a los empresarios, y que hoy en día, tanto los empresarios nacionales como la clase trabajadora, pues tiene condiciones mucho más difíciles de salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Digamos que se tiene que proyectar una salida en donde podamos llevar a cabo una transición. Pero esto no va a ser de golpe, digamos, esto es un proceso, y en ese proceso va a ser muy importante la participación, por ejemplo, de los sindicatos, ¿no? ¿Por qué? Porque los sindicatos tienen que apostar por avanzar en la subida del salario mínimo, tienen que apostar por avanzar en pelear mejores condiciones salariales, tiene que haber una lucha esencial para dignificar y para poder llevar a cabo una canasta básica a la casa, ¿no? Hoy en día la canasta básica pues forma parte esencial de no tener, de no llegar, ¿no? Dice Julio Volvinic, tenemos hoy en día 60 millones de mexicanos en pobreza extrema, ¿no? Y eso es un problema grave, ya lo decía Thomas Pogge, ¿no? De 1990 a 2005, alrededor de 300 millones de seres humanos murieron por cuestiones del hambre, ¿no? Estamos hablando de uno de los principales intelectuales de la ONU, de la FAO, que está denunciando que el proceso de mundialización de la pobreza es un problema grave, es un problema complicado, y que nosotros hoy en día debemos de empezar a avanzar en generar soluciones hacia eso, ¿no? Entonces, cuando vemos que el gobierno de López Obrador está avanzando en generar este tipo de soluciones, lo que vemos es que no solo es una situación en donde disminuye los salarios estratosféricos de los funcionarios que tenían choferes, que tenían pues toda una clase de privilegios que no corresponden a una situación de lo que se está viviendo abajo. ¿Qué es lo que sucedió con la clase política? Y que por eso justamente dio entrada a esta nueva conformación en la Cámara, es que la clase política estaba completamente desconectada de lo que está sucediendo con la nación, ¿no? O sea, lo que está sucediendo con la sociedad es una situación de inseguridad ante la violencia, pero también la violencia provocada por el narco, pero también la violencia provocada por la economía, ¿eh? Sí, o sea, hay un proceso en donde el mercado
violentó de una forma muy fuerte a la sociedad, y eso fue lo que hizo responder al electorado y decir, oigan, necesitamos un cambio, pero no es nada más un cambio de presidente, no nada más es un cambio de sexenio, esto debe de ser un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque finalmente la política neoliberal está llegando a su fin, está llegando a cerrar su ciclo a partir de una crisis que no ha podido levantar y que finalmente estamos ante una ventana de oportunidad de crear algo diferente, ¿no? ¿Cómo podemos reactivar el mercado interno? ¿Cómo podemos enclaustrarnos en la economía global, ¿no? Si hoy en día te das cuenta también lo que está sucediendo en la guerra comercial entre México y China, entre Estados Unidos y China, es un proceso bastante complicado, ¿no? O sea, estamos viendo que la economía mundial está tornándose en dos polos que se van a disputar la hegemonía mundial en el siglo XXI y que México tendrá que tener un papel preponderante, ¿no? Por eso es muy importante lo que está haciendo López Obrador respecto de avanzar en generar, digamos, estas tres zonas que está diciendo, ¿no? La zona del sur de Chiapas, en el Istmo y en el norte, que van a ser como zonas en donde la migración puede quedarse a trabajar, pero también el desarrollo económico que puedan suceder, especialmente en el sureste, para poderle dar trabajo, para poder dar pues condiciones mejores a toda esta región que tenemos muy abandonada desde hace mucho tiempo. Si se logra generar con las comunidades, si se logra conectar la necesidad de las comunidades con la necesidad de la nación, sin violentar sus proyectos, sin violentar sus comunidades, creo que podemos estar hablando de algo muy interesante que se está generando y que se va a, se puede llevar a sostener a la nación en otro terreno económico y evidentemente esto, por ejemplo, a la hora de empezar a decir que México no se hace cargo de la migración, pues lo que está diciendo López Obrador es que nosotros no estamos diciendo que el problema son los otros, porque al final de cuentas, ¿cuánta gente se ha ido de Oaxaca para el otro lado, ¿no? Pues, hoy en día, ¿cómo se les dice? Oaxacalifornianos, ¿no? La gente que vive en California, que pertenece a nuestros pueblos y que se fueron porque se desindustrializó el campo, porque se erosionó el campo. Pero si hoy en día se les dice a esas comunidades, oigan, vamos a trabajar en estos sectores, vamos a reactivar el campo, vamos a poner una industria, una industria agrícola, vamos a buscar generar mejores condiciones, y entonces, digamos, tenemos a las fronteras, tanto norte como sur, pues pujando, ¿no? Otro de los grandes aciertos que está generando también el nuevo gobierno es estas zonas económicas que se van a instalar, estas de libre comercio que se van a instalar, estas zonas libres, que se van a instalar en las fronteras para poder generar un mayor boom industrial, digamos, en donde se recorre la aduana unos kilómetros hacia la garita y se establecen elementos fiscales mucho más benéficos para todo aquel que invierta ahí. Estamos hablando que estamos impulsando el empleo, que se está avanzando en generar mejores condiciones, y eso permite pues un respiro, ¿no? O sea, lo que se está impulsando es oportunidades para poder crecer económicamente, oportunidades para poder desarrollar de otra forma a México, cuando muchas de las ocasiones que nos enfrentábamos a los diferentes gobiernos neoliberales era, pues no existe otra opción, y la opción es que vendamos nuestras transnacionales, que vendamos Pemex, nuestra opción es que vendamos Comisión Federal de Electricidad, deshacernos de todo, ¿no? Porque al final de cuentas eso era como la receta mágica para poder avanzar, ¿no? Y uno de los principales puntos es el Plan Nacional energético, que está avanzando en impulsar, pues a contrapelo de la reforma energética, a contrapelo de la venta de Pemex, es recuperar la soberanía energética e impulsar pues estas refinerías, ¿no? Que va a servir de mucho para poder reindustrializar a México. Muy bien. Si me das un momentito, porque nos vamos a otros comerciales.
Antes de irnos, les recomendamos que pueden continuar con sus estudios aquí en el IMPO. Contamos con un descuento, repito, de una inscripción en maestrías con el 30% de descuento en diciembre, 15% de descuento hasta el 15 de enero. Por mencionar algunas, tenemos la maestría en educación, tanatología, psico-oncología, derecho penal, entre otros. Para mayor información pueden comunicarse al 6393-1100 o en las páginas oficiales de la institución. Bueno, esto es Extramuros, regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros. Ok, muchas gracias. Ya estamos aquí de regreso en Extramuros. Ahorita estábamos checando que hay varios mensajes por ahí. Si me haces favor de mandármelos para tratar como que, ¿te parece si los englobamos? Algunos me parece que ya lo habías comentado. Claro. Pero dice, bueno, es que sí hay bastantes. Bueno, sí, mientras ahorita nos los ponen ahí, yo quisiera de alguna manera englobar algunos inquietudes que tenemos por ahí. Ahorita estabas hablando acerca de la reforma energética, pero tenemos también la pobreza en México, que también ya hablaste algo de eso, la crisis alimentaria, la falta de soberanía nacional, el narco, la inseguridad, la crisis económica, o sea, son muchos temas los que están por ahí, pero bien lo dijiste hace un momento, ¿no? Es una reestructuración, es retomar y ver hacia qué línea vamos a... Sí, yo creo que justo el gran desafío de López Obrador es avanzar en generar una nueva forma, no solo de gobierno, que eso creo que lo está empezando a hacer muy bien. Las conferencias matutinas rompen con todo el esquema, su acercamiento, digamos, con la sociedad también rompe con esos esquemas, pero creo que también hoy en día nos encontramos con resistencias, por ejemplo en el Poder Judicial, que no quieren que haya cambios constitucionales, no quieren que haya reformas constitucionales que afecten los intereses, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que vemos es que se había avanzado de manera muy delicada, por ejemplo, en generar aquello que decía Benjamin de que el estado de excepción era la regla, ¿no? O sea, en donde las leyes no se respetan y que más bien las leyes se utilizaban en contra de la sociedad, ¿no? El ejemplo más radical de eso era la ley de seguridad interior, ¿no? Donde el estado de excepción se hacía regla, ¿no? Y que hoy en día el movimiento social tiene que avanzar en exigir más derechos, y eso significa reestructurar legalmente, reestructurar jurídicamente pues nuestra sociedad. Y en ese punto pues estamos avanzando en ver de qué manera hoy en día, por ejemplo, los ministros que ganan, que ridículamente dijeron que no ganaban 600,000, pero que ganan 570,000 pesos, ¿no? Que hoy tenemos ese tipo de resistencias. Debemos de empezar a generar una nueva relación legal, pero también una nueva relación de responsabilidades, ¿no? Dice todo el mundo, ¿y cómo lo va a hacer Andrés Manuel o cómo lo va a hacer el presidente de México? Creo que aquí habría que empezar a repensar que este proceso histórico tiene necesariamente que ver con una actitud participativa, con una sociedad activa, con una sociedad consciente, con una sociedad que critique, con una sociedad que no le deje a los políticos la política, sino con una sociedad que haga política y que se interese en transformar este proceso. Sí, y hablando de eso, bueno, se vio desde un principio con la votación, ¿no? Ya la sociedad es muy participativa. Mira, ahorita hay muchísimos comentarios, vamos a leer algunos. Daniel Saicedo, cuando don José Mujica era presidente, mencionaba a lo que debería enfocarse el Estado era primero educación, segundo educación y tercero educación. Dejó un mensaje claro a toda la región sobre qué es lo fundamental para que todo avance. Ahora, con este nuevo gobierno, ¿qué tendría de esperanzador que la educación en México se volviera constitucionalmente obligatoria? Incluso habría que reconstruir el término de pobreza que permite verlo más allá de lo que se ha concebido, porque creo que desde ahí se podría acaparar más a fondo y resolverlo desde raíz. Lo que ha pasado últimamente es que solamente hace que las políticas públicas hagan prevalecer la pobreza.
Ajá, vamos con Irma, si te parece los vemos y tratamos de unirlos. Irma Becerra, hola Irma. Uno de los factores más importantes por lo que los jóvenes no siguen estudiando es por falta de interés. ¿Cómo podríamos orientar a los jóvenes al estudio? Yadira Elizabeth, Escalante, saludos, excelente tema. Gracias Yadira, muy buenas tardes. Daniel Saicedo, corrijo y agrego, la educación superior obligatoria. ¿Ok? Muy bien, Daniel. Ivette Luna, sabiendo que la transformación depende de todos, ¿cómo poder confiar en el proyecto del licenciado López Obrador cuando vemos de nuevo en el gobierno personajes involucrados en robos, fraude electoral, etcétera? Eso está haciendo mucho ruido por ahí. Marlene Rosales, ¿por qué cree que la educación en México está muy decaída? ¿Cuál sería la forma en la que los mexicanos podríamos tener una mejor educación? Gaby Canchola, ¿cómo cree que el trabajador social puede influir ante este cambio y cómo lo puede relacionar con la economía? Y hay más, bueno, pero si te parece, vemos estas en este momento. Algunas cosas ya lo comentaste hace un momentito. Por ejemplo, esto último del trabajador social, me parece que es muy importante mencionar que acaba de haber una reforma constitucional que apenas se acaba de aprobar, que todos los trabajadores sociales tendrán que estar ahora acompañando el proceso de educación. Tendrá que haber necesariamente un trabajador social en las escuelas, y eso me parece muy importante porque le permite abrir, digamos, a la sociedad pues un apoyo en el trabajador social que pueda conectar a las comunidades, ¿no? O sea, este proceso en donde la cohesión social se había deshecho, está empezando a tratar de justo resarcirse, ¿no? O sea, el proceso del núcleo social, cuando estamos hablando que ha habido mucho, que la sociedad está desgarrada, lo que estamos diciendo es que debemos ir a reconstruirla, y en ese sentido los trabajadores sociales van a ser muy importantes. Ahora, yo creo que los procesos en Sudamérica nos enseñan algo, y creo que es muy importante entenderlo, que cuando se avanza en los derechos de la sociedad, cuando se avanza en generar derechos para todos, siempre viene una respuesta que genera por lo menos golpes de Estado, ¿no? La derecha empresarial más conservadora, pues tiene en la cárcel hoy en día a Lula da Silva en Brasil, tiene en la cárcel al vicepresidente Jorge Glass en Ecuador, tiene procesos en donde se ha levantado a Cristina Kirchner, ¿no? Donde hay ataques constantes contra Evo Morales, cuando hay ataques muy fuertes contra Nicolás Maduro, contra Venezuela. Digamos que tenemos una región en donde hace, digamos, la primera ola, ¿no? Progresista que llegó, pues se encontró con una resistencia bastante fuerte, ¿no? Y hoy en día México no es la excepción. Hay personajes dentro de la política económica, dentro de los grandes empresarios, que quieren que exista una crisis económica, que quieren que exista una crisis financiera en México, ¿no? Ya han salido, como Enrique Quintana, el financiero, a decir, oigan, o sea, está bien que no compartamos con los elementos que tiene la economía del observador, pero de eso a querer una crisis, pues lo que habla es que hay muchos esfuerzos dentro de la derecha empresarial por ver fallar este gobierno, ¿no? Y creo que hay que aprender esas lecciones, porque al final de cuentas lo que tenemos que avanzar, y ese es uno de los grandes desafíos también, es en generar la unidad para poder llevar a cabo todo ese proceso, ¿no? Y en muchos de los sentidos eso solo va a darse con la movilización social. Eso se va a dar con la movilización social, y es evidente que pues López Obrador tiene de una u otra forma algunos elementos en donde pues por su misma dinámica él tendrá que definir hacia dónde se mueve, pero los movimientos sociales tienen que avanzar mucho más lejos de lo que él pueda moverse. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que está en juego es la disputa por la nación, la disputa por mejores condiciones para la sociedad, y eso solo puede hacerse a través de movimientos sociales que permitan llevar más lejos este proyecto. No significa que porque ya ganamos
la presidencia de la República. No significa porque ya ganamos el Congreso y el Senado esté ya resuelto todo, ¿no? Este es un primer paso para la transformación política de México. Es un proceso. Y entonces es un proceso en situación en donde la sociedad tiene que asumirse y concientizarse, politizarse y llevar más lejos las necesidades. O sea, al final de cuentas, pues el Estado podrá decir algo, pero al final de cuentas la familia, el bolsillo, todo dice diferente. Entonces hay que pelear ante eso. Muy bien. Tenemos que ir nuevamente a cortes. Yo creo que ahorita regresando, si te parece, vemos esta parte que les inquieta de la educación, cómo hacerle, ¿no? O sea, la estrategia que existe y lo que les hace ruido acerca de los políticos que están ahí todavía dentro de la estructura actual. Antes de irnos, quiero darles también por ahí, más que este es un recordatorio. Estamos haciendo un juguetón 2018, se llama Es importante verlos sonreír. Recuerden, empezó el día 15 de noviembre al 3 de enero. Bueno, aquí en Unidad Académica, no olviden traer por ahí juegos de mesa, juguetes de destreza, interactivos. Por ahí, por favor, apoyen, chicos, van a hacer felices a niños. ¿De acuerdo? En un momento regresamos, vamos a unos breves comerciales. Esto es Extramuros. Estamos de regreso en un momento. Gracias por permanecer con nosotros, ya estamos aquí de regreso en Extramuros. Hace un momentito estábamos platicando acerca de algunos comentarios que nos mandaron. Me gustaría si podemos tocar un poco la parte de la educación. Bueno, si quieres ahorita vemos los que están llegando y retomemos la parte de la educación, cómo mejorarla. Mira, yo creo que... perdón que te interrumpa, y la ligamos también con la parte que dice, creo que era Daniel, me parece, donde decía que la educación superior también, ¿no? Que decía que en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. ¿Te parece si lo vinculamos? Sí, mira, yo lo que veo en el terreno de este proceso o este acompañamiento que va a tener la educación es que justo lo que ha sucedido con el docente es que ha habido un proceso en donde el salario del docente disminuyó. ¿Qué generó eso? Pues que pues tan solo, por ejemplo, en el Politécnico, ¿no? Más del 50% de la planta docente tiene salario por horas, ¿no? Y eso significa que pues tiene que tener otros empleos, tiene que complementar su gasto, ¿no? Y eso significa que hay una pérdida de nivel educativo porque vemos que hay una complicación en eso, ¿no? No hay condiciones para convertirte en investigador, no hay condiciones para poder generar como un avance o un desarrollo en ese sentido con una estabilidad laboral, ¿no? En el caso de los maestros, en el caso de los docentes, creo que debe de venir todo un proceso de reestructuración en ese sentido, empujar porque la política laboral docente se modifique para que pueda tener condiciones y poderle dar a los docentes no solo pues esta idea de estar frente a grupos, sino avanzar en su investigación y generar todo un nuevo proceso, ¿no? Un impulso. No hay que recordar también, por ejemplo, que los gobiernos como el de Cárdenas, por ejemplo, se impulsaron a través de instituciones educativas que le dieron contenido al proyecto nacional, ¿no? Y en ese sentido, pues también avanzar en generar nuevas políticas educativas en donde se escucha a los maestros. ¿Qué pasó con la reforma educativa? Jamás se les escuchó, jamás se les dijo, creyeron que tenía que venir desde arriba, de forma autoritaria, todo un proceso y pues no es lo mismo un proceso de aprendizaje de un niño de aquí de la Ciudad de México a alguien, por ejemplo, en las montañas en Chiapas o en Chihuahua o en Tijuana o en Baja California, claro, ¿no? O sea, claro. no, el proceso educativo es diferente y entonces en ese sentido las comunidades deben de ser las que hagan ese determinado proceso. Ahora, la otra pregunta que estaba ahí, que habíamos leído hace rato, era que hay diferentes personajes que han estado vinculados a fraudes y que ahora Morena, digamos, o el proceso que se está construyendo los tiene. Yo lo que diría es, justo lo que está sucediendo es que en la concentración de esta nueva fuerza política, lo que se privilegió fue la unidad para el proyecto nacional, ¿no? Pero eso no quiere decir
que uno tiene que quedarse callado ante elementos que no nos parezcan bien, ¿no? Hay algo bien importante en este sentido que está generando todo este proceso, que antes era esta de la línea, el dedazo, te tienes que cuadrar, ¿no? Y lo que está sucediendo ahora es que prácticamente está en discusión esa situación, y lo que yo invitaría es desde las comunidades empezar a formar una discusión que pueda permitir impactar en la vida nacional, ¿no? Lo que estamos demostrando hoy la sociedad, lo que estamos demostrando hoy todos aquellos que en alguna ocasión nos inconformamos, es que dentro de no solo era inconformarse, sino que tenemos que avanzar en proponer, y esa propuesta empieza a generar por una representatividad, ¿no? Empezar a luchar ese tipo de representatividades, empezar a llenar de contenido aquella representatividad vacía que existía en la Cámara de Diputados, por ejemplo, o en los propios políticos. Creo que los liderazgos se tienen que formar desde ahí, y creo que se tiene que avanzar desde, lo vuelvo a repetir, lo he dicho mucho, desde movimientos sociales que logren impulsar una transformación constante. Si nosotros creemos que esto se va a venir nada más desde arriba hacia abajo, esto no va a funcionar. Tiene que ser un proceso en donde sea dialéctico, ¿no? En donde hay una base social que está exigiendo un cambio, presionando por el cambio, a veces a pesar de los que están llevando a cabo este cambio, ¿no? Y en ese proceso tiene que haber un entendimiento, ¿no? Porque la sociedad está exigiendo situaciones como, por ejemplo, la mejora salarial, que tiene que empezar a darse pronto, ¿no? Ahora, también veía ahí unas preguntas respecto de los contratos y la corrupción en Pemex. Creo que es muy importante ir a revisar esos contratos. Tiene que empezar a darse cuenta la sociedad que a Pemex le generaron un proceso bastante delicado, le llevaron a una situación económica en donde le provocan la quiebra prácticamente, y que hoy en día recuperar petróleos mexicanos para poder ser la punta de lanza se vuelve esencialmente específico. Ahora, también ante aquellos que tienen esta situación de decir, bueno, es que ahora nos vamos a ir al petróleo y eso genera pues un proceso de contaminación más fuerte, pues sí es cierto, hay como una discusión respecto de qué hacer, ¿no?, con los recursos energéticos y la transición ecológica. Lo que tiene que encontrarse es un mecanismo que pueda ayudar a impulsar a la nación y también transitar con otras prácticas hacia políticas que estén encaminadas a combatir el cambio climático, ¿no? Como por ejemplo esto de plantar árboles maderables, ¿no? Generar toda una política diferente en el campo. Hay elementos que tienen que ir discutiéndose a la par, ¿no? Creo que esta es una tensión histórica en la que nos encontramos, y a partir de ahí generar que no solo estamos enfrentando crisis en México, sino esto es una crisis epocal, y eso hay que entenderlo. Es el mundo el que está en un sistema muy complejo, en donde tenemos que determinar otras dimensiones y donde, digamos, otro tipo de modernidad tiene que ser puesta en cuestión. Sí, y fíjate, veo muchas preguntas, están hablando acerca si es viable la derogación de la reforma educativa, etcétera. Esta parte del ámbito educativo es interesante, porque dicen por ahí que si impacta directamente a los docentes, ¿no? Que si va a mejorar con la reforma, la educación, se incrementa el beneficio por medio de los docentes. Aquí digo, sí está difícil el reto, el desafío es muy difícil, porque son políticas públicas, y aquí lo podemos mandar a lo que son políticas educativas, que es lo que ellos ahorita hay muchos cuestionamientos acerca de ello, y bueno, pues sabemos que el hacer la reforma o reestructurarla es beneficiar al docente para que, como tú bien dices, haga investigación, le dedique más tiempo y lo vea no como un trabajo. Dice Díaz Barriga, no es un trabajo, es una profesión la docencia, ¿no? Entonces dale el tiempo, pero si no tienes para lo básico, pues búscalo en otro lado, no hay de otra, ¿no? Y por el otro lado, bueno, sí es importante que ponga a las personas adecuadas en los lugares adecuados, que hagan políticas educativas, que hagan diseños curriculares adaptados al contexto del país. Eso es importantísimo también, ¿no? Y es parte como de lo que se debe manejar en la reforma, porque todo eso
los niños desde básico hasta superior tienen que venir planteados súper bien para que sea un beneficio para el país. Y sí está difícil el desafío, ¿eh? Sí, mira, yo diría dos cosas respecto a eso. Me parece que la reforma educativa fue derrotada no por este nuevo gobierno. La reforma educativa fue derrotada por los maestros, por los docentes que se opusieron a esta medida represiva, en donde no estaba en cuestión una mejora educativa. Lo que estaba en cuestión era más bien una reforma laboral. Sí, claro. ¿No? De qué manera podemos disminuir los costos por estudiante y podemos correr a los profesores, ¿no? Eso era lo que estaba combatiendo, por ejemplo, sectores de la CENTE, pero no solo la CENTE, sino que había docentes en todo el país diciendo, oigan, o sea, esto es una situación que nos pone en riesgo nuestra estabilidad laboral y no está poniendo mejoras para el proceso educativo, ¿no? Y se crearon instituciones que nada más buscaron proteger, ¿no?, las órdenes del presidente. Ahora, en esa misma dinámica, por eso decía, ¿quién va a generar el cambio educativo y esta política educativa? Este es un gran momento que tiene que ponerse a discusión, ¿no? ¿Cómo se va a generar este proceso? Pero esto no viene de intelectuales que nos vengan a decir cómo debe de funcionar. Esto tiene que venir a base de los profesores que viven día a día los procesos pedagógicos, que se tienen que sentar a discutir. ¿Ves las necesidades reales? Trabajadores Sí, claro. sociales, Exacto. pedagogos, docentes, se tienen que Una sentar a parte discutir. operativa. Entonces, pero esto es una situación de la práctica. Y yo entiendo que existen intelectuales que están en esa práctica y que contribuyen a ella. Pero no nada más es estar sentados en algún edificio de la SEP diciendo cómo debe de ser la educación sin tener conocimiento de lo que está sucediendo Sí, en las de regiones. retroalimentación forzosamente. Exacto. Creo que esa es una de las cosas que hay que impulsar. Y por eso vuelvo a decir, el presidente López Obrador podrá tener un planteamiento, pero al final de cuentas, los planteamientos que deben de llevarse a cabo son los que la sociedad, los que estos elementos que están abajo, viviendo la realidad, tienen que empezar a expresarse, ¿no? Ahora, lo interesante es que por primera vez se están expresando. Sí, aquí lo vemos, ¿No? o sea, es un mundo Podemos expresarnos, Sí, claro. y que no hay un gobierno autoritario que les esté cerrando el paso para decir no te puedes expresar, ¿no? Creo que esta es una oportunidad. Y evidentemente, o sea, sí sabemos cómo funciona este proceso en donde pues hay acuerdos políticos arriba, pero esos son acuerdos políticos de los que están arriba, no son los acuerdos necesariamente de los que hacen día a día, ¿no?, que esta nación salga adelante. Y sobre la base de eso hay que empezar a construir también, ¿no? El movimiento social tiene que impactar en las estructuras partidarias de Morena, y Morena tiene que empezar a construir también unos elementos para poder dotar de legitimidad al legislativo y pueda generar nuevas prácticas legales que pues nos lleven a un mejor país. Muy bien. Mira, es triste, ya se nos acabó el tiempo, estamos 5 minutos más. Hay muchas preguntas. Ya no nos da tiempo de contestarlas en vivo, en línea. Por favor, si nos ponemos de acuerdo para que las puedas estar contestando a lo largo de Sí, la claro, semana, por supuesto. porque luego sí me reclaman, es que no nos contestan. Entonces, No, si por por ahí supuesto que podemos sí. trabajar a lo largo de la semana, pues que sea de parte tuya, de ambos, pero principalmente tú que eres el experto, ¿no?, que estás con mucho conocimiento en esto. Si observas serán muchas, ¿no? Yo te agradezco muchísimo el que estés No, aquí. a ti, muchísimas gracias, No, Silvia, te muchas agradezco gracias al mucho. INPO por este espacio. Realmente es necesario abrir estos espacios de discusión, generar pues este diálogo con todos los que nos están viendo. Es importante aprovechar cada espacio para justo abrir esta discusión por un nuevo proyecto de nación, y que pues en este proceso vamos todos. Y que es retroalimentación, porque tanto hay que estén de acuerdo con lo que dices, pero hay quienes están con esa parte de incertidumbre de qué va a pasar y tienen miedo, y estos espacios son ideales para que haya retroalimentación, ¿no? Creo que una sociedad crítica abre el camino para que podamos ser mejores, ¿no? Creo que debemos de avanzar en concientizar, en generar discusiones académicas, políticas,
y abrir todos los espacios de forma crítica para poder darle la vuelta a esta crisis que estamos viviendo. Desaparecidos, muertes, en verdad debemos de cambiar la dinámica y esto lo único que podemos hacerlo es a través de la participación, ¿no? La sociedad se quedó callada mucho tiempo, lo resintió y hoy es momento de generar estas condiciones para poder salir de esto. Muy bien, muchísimas gracias, maestro César. Es un Silvia. gusto haberte tenido aquí. Si me permites, nada más quiero invitarlos. Bueno, ya lo hemos estado comentando, del Congreso Internacional en Educación, 22 y 23 de febrero, pues por ahí los esperamos, va a estar muy interesante. Digo, vamos a hablar de muchos temas relacionados con la parte de la educación, que hay muchas inquietudes, ¿no? Estás invitado también. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, bueno, esto fue Extramuros, Economía y Nación. Los esperamos todos los miércoles, 3 de la tarde. Nos estamos viendo por aquí. Es un gusto haberte tenido aquí. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Saludos a todos y gracias por todas las participaciones.